Hola, ¿cómo estás, Ari? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por traer este tema tan importante a tu programa también, gracias por el espacio. Bueno, principalmente no tenemos que señalar que esta reinauguración del Cabildo nos conmociona mucho como organismos, como organizaciones de derechos humanos, porque tenemos que marcar que el Cabildo no solamente simboliza el pasado colonial de nuestra provincia, sino también que durante la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, este lugar funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Es el ex comando radioeléctrico, este lugar, el Cabildo, el ex comando radioeléctrico, un lugar donde como consecuencia de la represión ilegal, como consecuencia del terrorismo de Estado que se implementó durante esos años, se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos que señalar, ¿no?, que el comando radioeléctrico fue un espacio por el que pasaron casi todas las víctimas de la represión ilegal de nuestra provincia. Por eso decimos es un espacio donde se cometieron las más atroces violaciones a los derechos humanos, se cometieron crímenes de lesa humanidad que todavía están en proceso de investigación y de juzgamiento, ¿no? Cuando hablamos de estos crímenes de lesa humanidad nos referimos a las detenciones ilegales, a las torturas, a las violaciones, a las ejecuciones, a la desaparición forzada. Tal cual. Y ahí en esto, sí, perdón. En esto que vos me preguntabas, no creo que tenemos que poder hacer un doble análisis. Por un lado, el análisis de la política pública del gobierno provincial y por otro lado, el análisis de la política pública en materia de derechos humanos del gobierno nacional, ¿no? En relación a la provincia, tenemos que señalar en primer lugar que este cabildo, el ex comando radioeléctrico, por su valor histórico, es un sitio de la memoria, del terrorismo de Estado, ¿no? Un sitio que debió haberse preservado de acuerdo a las disposiciones que marca la normativa nacional, la normativa internacional. En nuestro país tenemos una ley de sitios, la ley 26.691, que preserva estos lugares, no solamente por su valor histórico, sino también porque son un elemento probatorio fundamental en el proceso de juzgamiento de estos delitos de lesa humanidad. Cuando empezó la obra, lamentablemente no hubo una voluntad de diálogo genuina, una voluntad de diálogo tendiente a alcanzar acuerdos, una voluntad de diálogo tendiente a alcanzar un consenso con los organismos de derechos humanos, y lo que vivimos fue una permanente imposición por parte del gobierno provincial. Esto hizo que el gobierno provincial inclusive avanzara vulnerando disposiciones de la justicia, ¿no? Había una medida de no innovar, una medida para que no se dañara y se preservara este lugar. Sin embargo, eso no sucedió, ¿no? Y lo que lamentablemente hoy estamos presenciando es la destrucción de parte de este patrimonio. Se ha destruido un patrimonio muy importante y de alguna manera esto repercute en la memoria de lo que ha sucedido en la provincia de Jujuy durante los años de dictadura. Los sitios de la memoria son lugares fundamentales para preservar esa memoria histórica, para
poder visualizar el pasado con las generaciones futuras para que estos horrores que sucedieron durante la última dictadura, estas violaciones a los derechos humanos, no vuelvan a suceder. Y por otro lado, ¿qué pensamos en relación a la visita de la vicepresidenta que fue invitada y que va a estar siendo parte de los actos que se desarrollan en el marco del éxodo del 23 de agosto? Bueno, lamentablemente es una presencia totalmente repudiable la de la vicepresidenta en este contexto y en este lugar particularmente, ¿no? Tenemos que señalar que los valores que se impulsaron en el éxodo jujeño son valores principalmente vinculados a la independencia y a la libertad que distan mucho de las políticas negacionistas e inclusive diría neonegacionistas, reivindicatorias del proceso genocida que mantiene tanto la presidenta, ¿no? como la vicepresidenta, como el presidente, como el espacio político al que representan, ¿no? El espacio de la libertad avanza. Lamentablemente, ¿no? Vemos permanentemente y lo venimos señalando tanto desde la campaña electoral como en estos meses de gestión del gobierno, como por ejemplo se cuestiona permanentemente el número de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, cómo se cuestiona que hubo un proceso genocida, ¿no? Y cómo a la vez hemos visto hace poco, hemos presenciado y que sigue siendo tema de debate en la agenda, esto de la visita de los diputados de la Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad que hoy por hoy se encuentran cumpliendo estas condenas en cárceles comunes, ¿no? Entonces, a la vez vemos también cómo se desfinancian numerosas políticas, se desmantelan políticas en materia de memoria, verdad y justicia que son fundamentales para avanzar en este proceso. Bueno, frente a esta preocupación que nos produce todo este contexto, todo este avance de políticas negacionistas, de políticas que reivindican el proceso genocida, desde los organismos de derechos humanos se ha organizado una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo mañana a las 10 de la mañana en Adiunju, en el gremio de los docentes universitarios, para poder conversar, para poder dar a conocer cuál es nuestra postura. Y también se ha organizado un pañuelazo en esto, ¿no? De manteniendo la consigna de memoria, verdad y justicia, un pañuelazo que se va a realizar el día viernes. La idea es poder hacerlo en este lugar, en el ex cabildo, en el comando radioeléctrico, visibilizando también, ¿no? De que la memoria está presente, visibilizando también que hay personas que seguimos luchando por la memoria, la verdad y la justicia, que hay personas que no olvidamos lo que ha sucedido, ¿no? Y que reivindicamos el nunca más como una bandera fundamental para la democracia y para la vigencia de los derechos humanos.
Tal cual, hay un ejercicio que es muy interesante hacer para poder poner, para poder, digamos, de alguna manera contextualizar ese nunca más a las situaciones, a las vulneraciones de derechos humanos que nos traspasan hoy en día, que vivimos en nuestra cotidianidad. Decimos nunca más a los femicidios, nunca más a la violencia, nunca más sí, por ejemplo, a la represión. Y a la vez vemos, por ejemplo, bien como vos decías, cómo hay políticas del Estado, por ejemplo, que avanzan en desmantelar la política de género, que avanzan en criminalizar la protesta, ¿no? Entonces, estamos en un momento de retroceso democrático, de fortalecimiento del autoritarismo, y es importante estar alerta, estar organizados, poder no tener miedo también, aunque a veces lamentablemente es algo que nos atraviesa, eh, pero sobre todo seguir defendiendo nuestras banderas, que son principalmente los derechos humanos. Gracias a vos, Ari, un abrazo grande.